damos paso a una nueva conferencia que abordará un tema de gran importancia en el campo de la medicina: la genética y su impacto en la respuesta al tratamiento farmacológico del dolor. Esta mañana nos complace contar con la presencia del doctor David Poyatos. Él es un destacado experto en genética que compartirá sus conocimientos con nosotros sobre este tema tan relevante. El doctor David Poyatos inició su carrera en biología en la Universidad de Granada, completó su doctorado en biología molecular y genética en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2005. Ha dedicado más de 22 años de su vida al laboratorio Echevarne, donde ha desempeñado varios roles significativos. Hola, buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia. También agradecer al doctor Vergés y a OAFI la oportunidad de poder participar aquí con vosotros y compartir de nuestra experiencia pues cosas que no conocemos mucho y que son unas herramientas útiles para nuestro día a día. Hoy yo soy genetista y voy a daros un enfoque de cómo la genética nos puede ayudar a cómo cada uno de nosotros podemos responder de forma diferente a los fármacos. Entonces, vamos a dar este paso. Para recorrer este camino, he seleccionado estos 4 puntos que nos van a ayudar a comprender pues, cómo la genética nos puede ayudar. Pues bien, dolor. ¿Qué es dolor? ¿No? Todos más o menos lo hemos sentido, sabemos que es un mecanismo que nos ayuda a alertarnos cuando estamos expuestos a algún riesgo. La definición es un signo, decimos que la definición de dolor es un signo de alarma que nos alerta pues, de que tenemos una lesión y nos permite protegernos, nos da una capacidad de supervivencia, ¿no? En este sentido, el dolor también lo vivimos de diferente manera, cada uno, ya sea no solamente el que percibimos sensorialmente, sino cómo lo sentimos emocionalmente. ¿De acuerdo? Es muy subjetivo. Para algunas personas el dolor puede ser mayor y para otras pues, lo puede percibir de otra manera diferente. Pues bien, así a nivel general sabemos que el dolor crónico lo presentan casi un 25% de la población, que son mayoritariamente las mujeres, de una edad rondando los 50 años y que el dolor les puede acompañar durante 6 años. Imaginaros un poco la consecuencia que tiene este dolor crónico en la población y luego el grado de intensidad que perciben las personas. Más de un 50% dicen que es mucho el dolor que sienten. Las personas con artrosis lo sabéis muy bien cómo os acompaña ese dolor y quisiéramos que nos dejara y nos abandonara de esta manera sutil, muy rápida para decir que es el dolor, que vosotros lo sabéis, lo habéis vivido, lo estáis viviendo y lo presentáis, es decirnos cómo fisiológicamente lo percibimos. Nuestro cuerpo está lleno de sensores que nos permiten saber un impacto cómo lo percibimos de una señal de alerta o de alarma y qué peligro puede haber en mi cuerpo. Pues bien, estas señales que percibimos de nuestro cuerpo se transmiten a nuestra espina dorsal y finalmente suben a nuestro cerebro y dicen, es un dolor de riesgo o es de menos riesgo, y todo está comunicado por señales químicas, moléculas que nos llevan a la biología, y la biología nos lleva al ADN y el ADN nos lleva a la genética, que es donde yo quiero entrar hoy. ¿Cómo cada uno de nosotros percibimos el dolor? Pues nos apoyamos de escalas que nos permiten saber esa persona cómo nota el dolor, y esto nos ayuda a decidir qué tratamiento puedo seguir. A menor dolor, pues cosas más suaves; a mayor dolor, intentaremos buscar mecanismos más intensos. Pues bien, en este sentido, dentro del tratamiento del dolor ya hemos visto que hay muchos tratamientos, ya sean de ultrasonidos, corrientes, masajes, el ejercicio, la dieta también nos ayudan, y yo me voy a centrar en el tratamiento farmacológico. O sea, pacientes con dolor crónico está muy bien recurrir a los fármacos para aliviar el dolor, que así es a lo primero que recurrimos para conseguir aliviar el dolor, pero hemos de ser prudentes. No todos los fármacos funcionan bien. Hay que escoger el fármaco que nos alivie el dolor y sea seguro. En ese punto vamos a ver que la genética nos va a ayudar bastante. Hay una escala de dolor que nos dice qué fármaco puedo tener en función del dolor que percibe esa persona. Si el dolor es leve, podemos recurrir a analgésicos como la aspirina, el paracetamol, cosas suaves que pues, nos controlan la temperatura, la inflamación, y nos permiten pues, aliviar ese dolor leve. Si el dolor es ya moderado, podemos recurrir a otros fármacos, un poco ya como los opioides débiles, que como la codeína, el tramadol, que también pues, nos permiten tratar este dolor un poco más moderado. Y cuando ya es más grave, más severo, podemos llegar al tercer escalón, en donde ya recurrimos a opioides más potentes para conseguir aliviar ese dolor. Es aquí donde quiero entrar con la genética.
sabemos que no todo el mundo responde bien a los fármacos. ¿Por qué no respondemos bien a los fármacos? Bien por la enfermedad que tenemos, nuestra función fisiológica. Hay también factores ambientales que pueden condicionar esa respuesta a ese tratamiento farmacológico, la edad, el sexo y la genética. La genética es muy importante y nos puede ayudar mucho a saber cómo vamos a responder frente a un tratamiento farmacológico. Sabemos que cuando ingerimos un fármaco, ha de llegar al lugar de absorción, se ha de distribuir, a llegar al lugar de diana donde ha de ejercer su función y finalmente lo hemos de excretar. Esto es lo que llamamos la farmacocinética, cómo un fármaco se mueve por nuestro cuerpo para hacer la función para la cual se ha diseñado y para la cual va a ejercer su efecto. Pues bien, en estas vías y luego lo que también llamamos farmacodinámica, que es cómo se une ese fármaco a la célula diana a donde tiene que actuar, lo podemos analizar con los genes responsables que participan en esas vías. Entonces, es muy importante ver que si conocemos estas dos vías farmacogenéticas y farmacodinámicas en proceso de metabolización, hay genes de nuestro cuerpo que ayudan a metabolizar, eliminar ese fármaco, ¿de acuerdo? Hay personas que lo hacen más eficientes que otras. Por ejemplo, el CYP2D6 es uno de esos genes muy importantes que nos ayuda a saber cómo podemos eliminar estos fármacos. Por lo tanto, analizando cómo somos cada uno de nosotros genéticamente, tendremos una pista de por dónde puede ser más o menos eficaz ese fármaco. Tenemos así que a nivel de los opioides, a nivel cerebral, hay una serie de receptores, genes que están en los que nos van a ayudar a saber, en función de su estructura, cómo vamos a responder. Un gran órgano, el hígado, ahí tenemos una gran herramienta o una gran maquinaria de enzimas por la cual gran parte de los fármacos que ingerimos van a ser metabolizados y a raíz de ahí se van a liberar unas sustancias que pueden tener también unos efectos secundarios en nuestro cuerpo. Entonces es muy importante la actividad, cómo se realizan estas enzimas. Otro tema importante cuando hablamos de farmacogenética es si el fármaco es activo o no. Cuando no lo es activo, le llamamos profármaco. Quiere decir, estoy consumiendo una sustancia que no me hace nada, hasta que mi cuerpo la metabolice. A partir de ese momento ya sí que es activa. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una actividad rápida, no hacía nada, la metabolizo rápido, ya tengo mucha cantidad de ese fármaco en mi cuerpo. A partir de ahí empieza a actuar. En cambio, si yo tomo un profármaco y yo soy muy lento eliminándola, llegará que no me hace ningún beneficio ese fármaco. Estoy ingiriendo cosas que no me sirven para nada. Entonces, un profármaco hemos de ver ese efecto. ¿Y qué pasa al revés? Un fármaco activo, si la sustancia es activa desde que la consumo, empieza a actuar ya desde el primer momento, pero mi cuerpo tiene que eliminarla. Si la elimino rápido, puede que llegue un momento que lo que yo he tomado la elimino tan rápido que no ha tenido ningún efecto en mí. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Saber si lo elimino rápido o lento. Si lo elimino lento, se acumula mucho tiempo y, como vemos aquí abajo, es perjudicial para nosotros. Es tóxico, porque durante mucho tiempo ese elemento, ese fármaco está en nuestro cuerpo y nos puede ser perjudicial. Todos tenemos genes que sintetizan unas enzimas, unas moléculas que participan en el metabolismo de los fármacos. Cada uno puede hacerlo de manera diferente. Algunos podemos tener unas enzimas más eficientes y otros menos. Las estrategias generales es decir, un fármaco para todo el mundo. Sin embargo, la genética nos puede decir que no nos va a venir bien a todo el mundo. En este sentido, con la farmacogenética queremos ver esas variantes genéticas y asociarlas a un fármaco y ver cómo nos va a afectar. Los test farmacogenéticos nos van a ayudar, por tanto, a ver la eficacia de ese fármaco en cada uno de nosotros de forma individual y ver si puede llegar a ser tóxico y evitarlo, si es así. ¿De acuerdo? Y esto es lo que conseguimos. Analizamos los genes, vemos cuántas copias, cómo deficiente somos cada uno de nosotros y a partir de ahí conseguimos lo que llamamos fenotipos metabolizadores. Lo hacemos rápido, lo hacemos bien, lo hacemos mal o lo hacemos muy mal. Esto hace que, si tenemos muchas copias de un gen que es muy activo, cuando tomamos el medicamento es que desaparece de nuestro cuerpo y no ha hecho nada. Estamos tomando un medicamento que no es suficiente. A esas personas, ¿qué podemos decir? Subir la dosis, para que el cuerpo haya una dosis efectiva. ¿Qué ocurre cuando tenemos una dosis normal? Pues bueno, lo que se dice el prospecto nos va bien. Pero ¿qué ocurre si yo tengo menos genes de los que necesito para hacer esta función? Hay un fármaco ahí que no lo voy a conseguir eliminar
y va a ser perjudicial para mí. Esta es una de las estrategias que hacemos, la FDA ya lo está apoyando, ven que para el manejo de los pacientes las pruebas genéticas, donde haya evidencia, son muy útiles para hacer ese seguimiento del paciente. Nuestro médico nos prescribe un medicamento, hacemos un test genético y si soy metabolizador pobre, no tomaré ese medicamento, ¿de acuerdo? Es muy importante esto, nos va a ayudar bastante a evitar efectos secundarios. Entonces, ¿qué hemos pasado? De la medicina tradicional, todos el mismo medicamento, pase lo que pase, efecto, no efecto o riesgo, o lo que llamamos ahora la medicina de prescripción, personalizada. En función de mi genética, me podrán prescribir un medicamento que me sea seguro, ¿de acuerdo? Esto es importante y que tenga el efecto. Por eso estamos en una tecnología de medicina de precisión donde a cada paciente intentamos darle el fármaco adecuado en la dosis adecuada y que sea seguro y eficiente para su mejora. Esto es lo que nos aporta la genética. Llegamos hasta aquí, cada vez vamos mejor. Por lo tanto, los test genéticos son herramientas que nos ayudan a identificar cómo somos y cómo vamos a responder a estos fármacos. No tenemos que hacer primero el test. El médico decide cuál es tu patología que tienes que hacer y hacemos después el test, porque va a ser una herramienta que nos ayuda a completar, a tomar la decisión de forma segura y vemos que cada vez tenemos más conocimiento de ello. Hay que tener en cuenta que el test genético farmacológico es válido y bueno si hay evidencias detrás. No hacerlo porque sí, sino sabiendo que mi médico me solicita este medicamento, yo me hago un test genético para saber si ese medicamento tiene ese respaldo y entonces lo hago. Los test genéticos son muy importantes y muy válidos para que el médico que prescribe decida cuál es la mejor opción para nosotros sin ponernos en riesgo y evita, cuando no se hace la genética, prueba y error. Tómate esto, dentro de 3 meses, 6 meses, no funcionó, pues te lo cambio. Es muy compleja, no lo conocemos todo todavía, hay muchas cosas que se nos escapan. Los analgésicos son uno de los fármacos que más utilizamos, que nunca van solos, muchas veces recurrimos a otros fármacos para aliviar la situación de esa persona, que, como os decía, no todos vamos a responder igual a los fármacos, lo que le ha podido funcionar a una persona, a mí a lo mejor no, y eso puede ponerme en riesgo, y lo peor es que hayan reacciones adversas a la hora de tomar ese fármaco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la farmacogenética, los test genéticos dedicados a ver nuestra respuesta a los fármacos, son una nueva herramienta que está en progresión y que nos aporta esa mayor seguridad, eficacia, porque nuestra genética son esos biomarcadores que nos van a permitir predecir nuestra respuesta, seleccionar el fármaco más adecuado, ver la dosis que podemos tomar, si hay interacción con otros fármacos, si pueden haber reacciones adversas, que es lo que queremos evitar sobre todo, o que haya un fracaso en el tratamiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cada vez más disponemos de test más completos, más evidencias científicas y estamos consiguiendo el objetivo esperado. De acuerdo. Muchas gracias por estar.